Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la jornada de reflexión sobre ciencia y derechos humanos, destinada a recordar un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, hecho del que se cumplieron 47 años el pasado 24 de marzo, y a celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple nuestro país desde diciembre de 1983. Para esta actividad se encuentran presentes autoridades y personal del CONICET La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, representada por su presidente Alejandro Villar. Para dar comienzo a la actividad, invitamos a tomar la palabra al señor vicedirector del CONICET La Plata, doctor Carlos de la Vedova. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Apenas yo quisiera agradecerles profundamente por estar con nosotros y por compartir esta jornada tan importante, tan necesaria y tan útil para nosotros, para este tiempo y precisamente para los momentos que estamos viviendo en nuestro país. Hace poco se conmemoró la batalla de Maipú, fue el día 5 de abril de 1818. Esa batalla fue posterior al desastre de Cancha Rayada. Entre esas 2 o 3 semanas, entre Cancha Rayada y Maipú, le llega a San Martín toda la documentación que tenía Osorio, el general español, donde se mencionaba todas las cartas que se le enviaban de los patriotas o la gente de acá a Osorio como para rendirse, como para volver a buscar una ubicación en lo que parecía que era el momento clave de la retirada de los patriotas y de la vuelta de los españoles, de los realistas. San Martín les contesta que no podía tomar ninguna determinación porque la mitad de la población estaría en problemas y él sería acusado de un inmenso traidor. O sea, la historia argentina se vuelve a reciclar con los tiempos y a través de toda su historia hemos disfrutado y admirado a personas que han dado su testimonio, su compromiso y su sacrificio en pro de lo que nosotros creemos. Y hoy, bueno, es un momento importante como para, creo yo, como para volver a revivir esos hechos que vienen de la mejor estirpe sanmartiniana. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y una buena jornada para todos y todas. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Perdón, primero tenías que dar vos. Iba a presentar a quienes están en el panel. Me equivoqué. No pasa nada. Agradecemos al doctor de la Vedova y, como decíamos, antes de comenzar con el panel, invitamos a todos y a todas después a visitar un stand que está dispuesto en el hall de entrada del edificio, en el que están expuestas diversas obras publicadas con relación a la temática Memoria, Verdad y Justicia y que forman parte de la colección de la Prosecretaría de Publicaciones y de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. A continuación, si damos paso al panel, va a ser moderado por la doctora Gloria Chicote, directora del CONICET La Plata, y está integrado por la investigadora del CONICET, Margarita Mervilá, del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, la prosecretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades,
Lucía Batista y la señora María Eva Basterra. Ahora sí damos paso al panel y luego del mismo hacemos un espacio para preguntas. Gracias. Gracias, Marcelo, y discúlpame el error. Bueno, nuevamente entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y muchísimas gracias especialmente a las tres ponentes que nos acompañan. Tal como se anunció, esta es una jornada de reflexión sobre ciencia y derechos humanos que se inscribe en todo un conjunto de actos que comenzaron en el mes de marzo y se extendieron al mes de abril en relación con la conmemoración de la fecha del 24 de marzo del 76, de los 47 años de comienzo de la dictadura cívico-militar y también los 40 años de democracia en la recuperación democrática del 83. Llamamos a esta jornada de ciencia y reflexión. Pero por supuesto hay tres conceptos, tres términos que en realidad son tres conceptos que no pueden estar ausentes cuando nos referimos a estas reflexiones sobre derechos humanos. Y sobre todo cuando vienen del lado de la ciencia, como es nuestro caso. Las palabras, los términos y los conceptos son, por supuesto, memoria, verdad y justicia. Con respecto a la memoria, nosotros tenemos la obligación como actores sociales y como científicos a no olvidar y a volver sobre cada uno de los hechos que tuvieron lugar en esos momentos tan trágicos de nuestra historia. No es gratuito hablar de la memoria. Recordar y cualquier aproximación básica a la ciencia histórica nos lo dice. Recordar es también una apropiación del pasado, es también una comprensión del pasado y también es una reconstrucción y una nueva construcción del pasado. O sea, es una apropiación en el mejor sentido. Por lo tanto, no debemos nunca dejar de lado ese esfuerzo por la memoria y por la construcción de la memoria. El tema de la verdad se relaciona así explícitamente con uno de los objetivos de nuestro quehacer científico, ¿no? La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la objetividad. Y aunque sabemos que es difícil, casi imposible llegar a la objetividad, sí, y ya sabemos que todos los conocimientos están atravesados por sitios, por situaciones geográficas, históricas, eso del conocimiento situado que tanto nos interpela. A pesar de eso, no significa que siempre el camino de la ciencia sea una búsqueda de la verdad, una búsqueda hacia la verdad. Entonces, como elemento fundamental de nuestra formación científica, también en la verdad histórica está esta búsqueda constante, siempre en curso, nunca quizás concluida en todas sus facetas, pero sí un camino hacia la verdad. Y con respecto a la justicia, al tercer concepto que nos interpela, creo que ahí tenemos que pensar en dos aspectos. Primero, como actores sociales no podemos nunca dejar de reclamar por la justicia. Y como científicos y científicas podemos aportar
elementos para que esa justicia sea efectiva, sea real. Y entonces ahí vuelvo a ese comienzo que dije, donde nos plantamos como científicas y científicos, como cientistas sociales, como cientistas exactos, naturales, como todos los integrantes del espectro de las investigaciones científicas para colaborar a la verdad, a la justicia y a la memoria. ¿Por qué este tema es importante? Hablé en un momento en estas palabras del concepto de conocimiento situado, ¿no? Que una gran cientista social, Donna Haraway, fijó en sus textos. ¿Por qué es importante entonces, pensando en conocimiento situado, por qué es importante hoy hablar de esto aquí en la ciudad de La Plata? Y aquí no puedo dejar de reflexionar, no puedo dejar de pensar que esta ciudad y esta comunidad científico-académica fue una de las más vulneradas por la dictadura cívico-militar y fue una de las más vulneradas en cuanto a sus derechos en todo sentido. Por lo tanto, no es gratuito, no es fortuito que estemos aquí en La Plata, en el CONICET de La Plata, pensando en este tema. La Universidad de La Plata tiene una larga trayectoria en dilucidar estas aberraciones a los derechos humanos, estas historias de atrocidades, y se han hecho importantísimas entregas de legajos, recuperaciones y entregas de legajos a las que en muchas oportunidades asistí. Estamos hablando de cientos o miles. ¿Cuántas personas estamos hablando en la universidad? Casi cientos, casi 800, no miles, casi 800. En La Plata, no, en La Plata. Y en el CONICET, piensen ustedes que en el 76, 76, 78, 79, 80, no... todavía no existían la mayoría de los institutos de doble dependencia, o sea que los científicos y las científicas tenían adscripción en la universidad fundamentalmente. En el CONICET es menor, es mucho menor ese número, porque no estaban las estructuras institucionales de los centros y de los institutos. Por lo tanto, solo los más antiguos, como el IAR, registran algunas desapariciones, y tenemos siete personas que también fueron homenajeadas el año pasado en una placa que tenemos aquí en el Hall Central, y que tuvimos un acto muy importante el año pasado, y que se están repitiendo estos actos en distintos lugares del país, dando cuenta de esas desapariciones. En el caso del CONICET es muy importante porque, y eso se dijo muy claramente en el acto del 24 de mayo del 2022, que se hizo en el CONICET del 2022, el CONICET un poco dio la espalda a esta historia. Había dado la espalda a esta historia. Había habido una actitud en parte de negacionismo institucional, no de todos y todas, había gente que siempre había luchado por esclarecer la verdad. Por supuesto quiero mencionar especialmente a Miguel Laborde, entre las personas que estuvieron muy interesados en que la institución tomara medidas al respecto. Pero hubo otros actores institucionales que no hicieron esfuerzo, o Isabel McDonald también, otra gran luchadora de la recuperación de los derechos humanos en el CONICET. Pero hubo otros actores, muchos, que silenciaron. Por lo tanto, mientras que la universidad tenía una larga trayectoria de visibilizar, de investigar, de tratar de reparar lo irreparable con la entrega de algunos testimonios y documentos a los familiares, en el CONICET había habido un silenciamiento. Por lo tanto, también por esa razón me parece muy importante que esto se haga
en el CONICET de La Plata, porque implica una nueva política en relación con los derechos humanos, con la revisión de los hechos de la dictadura y con la historia reciente, que me parece que es muy importante que transitemos institucionalmente. Así que solo volver a agradecerles a las ponentes. Nuestra idea es hacer algo bastante descontracturado. Me gustaría que ustedes hicieran unos comentarios sobre sus miradas sobre este tema y luego con mucho gusto abrir, si ustedes están de acuerdo, bueno, en mi caso con mucho gusto, abriremos el debate con el público. ¿Les parece bien? Bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar? Margarita. Bueno, perfecto. Bueno, yo por ahí empiezo yo. Venga, le gustaba el micrófono. Bien, bueno. Bueno, yo soy un poco sapo de otro pozo acá, pero agradezco muchísimo la invitación, porque justamente estos tres conceptos de los que hablaba me atraviesan personalmente, porque bueno, soy, junto con mis padres, sobreviviente de la ESMA. Voy a contar brevemente 5 minutos, 43 años de vida. Bueno, mis padres eran militantes del peronismo de base, de las Fuerzas Armadas Peronistas. Nosotros vivíamos en Lanús, teníamos una casa. Yo nací el 30 de mayo del 79. Mi madre y mi padre vinieron a La Plata a tenerme por cuestiones de seguridad. Ellos ya se encontraban clandestinos. Bueno, al regresar a nuestra casa, un 10 de agosto del 79, un grupo de tareas de la ESMA ingresa a nuestro domicilio y, bueno, nos secuestran, ¿no? Me llevan con mi mamá primero, llegamos a la ESMA, me separan de ella, a mí me cuidan el tiempo que estuvimos secuestradas mi mamá y yo, una compañera que por suerte es sobreviviente. Luego llega mi padre, y bueno, hacen el recorrido que solías haber en la ESMA, ¿no? Capucha, que era una zona, la peor zona de la ESMA, que es unos altillos oscuros con camastros, colchones tirados en el piso, con encapuchados 24 horas, era también una especie de tortura. Y bueno, a los 5 días aproximadamente deciden liberarnos a mi mamá y a mí. Yo en esos 5 días no estuve con mi madre, o sea, con lo cual no fui destetada, pero ahí, ¿no? Por los militares, algo muy importante en la vida de un bebé. Cuando nos liberan, vamos a La Plata, a la casa de una tía mía. Mi mamá tenía familia en La Plata porque ella es de Saladillo, así que venían a estudiar acá a La Plata. Y mi padre permanece en la ESMA durante 4 años. En la ESMA tenían una metodología o por lo menos una construcción de sobrevivientes que podían ser recuperados de la subversión y otros que no, ¿no? En esa recuperación, que le llamaban ellos, a esos detenidos y detenidas los utilizaban como mano de obra esclava. Había muchos profesionales, muchas personas con oficio. Mi padre era obrero gráfico, fotógrafo. Entonces, bueno, compañeros que se enteraron que mi papá tenía ese oficio, lo convocan a trabajar, que le decían, digamos, los hacían trabajar como mano de obra esclava en un sector donde los militares falsificaban documentación para robar casas. Así nuestra casa fue robada por los militares. Está en juicio con muchos bienes. Así como se robaban bebés, se robaban los bienes materiales de los detenidos. Bueno, documentación ya sea para robar casas, autos, para moverse fuera y adentro del país. Entonces, bueno, en ese llamado, digamos, a trabajar al sector
le enseñan le van enseñando un poco la dinámica, los compañeros detenidos, a mi papá cómo era la dinámica ahí adentro, ¿no? Una noche, una de las guardias amables de capucha lo deja subir a mi papá porque había unos compañeros que estaban en capucha de la agrupación de mi papá y le preguntan, ¿no? Que si él sabía qué iba a suceder con ellos. Bueno, mi papá obviamente no sabía y entonces un compañero, el Gordardetti, esta parte siempre me emociona, pero es un compañero que está desaparecido, que le dice, bueno, negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Ese mandato fue el mandato con el que mi viejo construyó este camino de memoria, verdad y justicia. Voy a tomar agua. Bueno. ¿Qué pasa? Él con ese mandato piensa, ¿qué hago yo secuestrado? ¿Cómo cumplo ese mandato, no? Bueno, y en un rapto de lucidez, mi viejo se da cuenta que tiene acceso a los rostros de los genocidas, ¿no? De los militares. Porque cuando le iban a pedir una foto, él paraba su cámara y quedaban en los rollos los rostros de los militares. Entonces empezó a hacer copias, le pedían, por ejemplo, 4 documentos, ¿no? Cédula de identidad, documento, pasaporte y, no sé, licencia de conducir. Él hacía las 4 copias para esa documentación y la quinta, que revelaba una quinta copia y la guardaba en el papel fotosensible. Porque otra metodología que tenían los militares en la ESMA era dejar salir a hacer visitas a los detenidos y detenidas, a sus familiares, para que no denuncien, para que no hablen, para decir, bueno, estoy bien, pero era verlos y volver a la clandestinidad, digamos, ¿no? A un centro clandestino donde la familia seguía sin saber si esa persona iba a seguir viva o muerta, ¿no? En esas salidas, mi papá empieza eso, ¿no? A guardar esas fotos en el papel fotosensible. El papel fotosensible es un papel que se vela a la luz, es muy costoso, y 2x3 le hacían alguna requisa y ese papel no se tocaba, porque justamente es un papel muy valioso. Y en esas salidas él empieza a sacar ese material. Una noche encuentra unos bolsones que estaban llevándolos a quemar, se asoma, eran negativos, saca un puñado, mira y en uno de los fotogramas estaba él, recién llegado, esposado atrás y otros varios compañeros de su agrupación y de montoneros. Se esconde varios negativos y bueno, esas son fotos que también aparecen en todo el historial de rostros que él pudo sacar de la ESMA. Y bueno, después documentación que él fue viendo, porque él construyó un personaje ahí adentro, ¿no? Un personaje sumiso, que hacía lo que le decían. Y bueno, iba observando los movimientos de los militares y viendo dónde había listados y documentación que él también después fotografió. Robó una llave una noche, se metió en una habitación que solo entraban 2 o 3 militares y encontró un montón de listados de futuros detenidos, desaparecidos, listado de desaparecidos. Bueno, a eso le sacó un montón de fotos y también fue un montón de material que él presentó después en el juicio de las juntas militares. Y en esas salidas que les dejaban hacer, él empezó a esconderse el material en la ropa interior y empezó a sacar las cosas y a repartirlas en casas de familiares, amigos y amigas, sin saber bien qué iba a suceder. No es que hacía futurología y sabía que en el 85 iba a ser el juicio de las juntas, ¿no? Sino que, bueno, algo con eso él sabía que con eso, si él desaparecía, estaba la cara de los responsables para que sirva para algún juicio. Bueno, así como empieza a sacar la documentación, y él empieza a tener esas salidas transitorias, en un momento le confirman que él iba a ser liberado en diciembre del 83. Pero bueno, ahí en ese momento nosotros vivíamos en José de Paz. Mi mamá vivió un tiempo. En el medio, mi mamá tuvo a mi hermana, también hija de mi padre, porque en una de esas salidas tuvieron un encuentro amoroso y quedó embarazada de mi madre, que fue muy duro también, ¿no? Porque mi madre sola, conmigo bebé, embarazada, bueno,
la verdad que también fue duro para ella y su compañero detenido, ¿no? Bueno, cuando lo liberan a mi papá, estábamos en José de Paz y 2x3 nos visitaba un militar, Díaz Smith. Yo recuerdo su contextura, era un hombre grande y que se sentaba en una silla que teníamos y la enterraba en el patio, me acuerdo de lo grande que era. Y bueno, y lo llamaban para que también se presente en cierto lugar a cierta hora. Mi papá, él llegaba, no había nadie. Esos controles sucedieron hasta mediados del 84. Sí, sí, en plena democracia. Pensá que a mi papá lo liberan una semana antes que asuma Alfonsín. Unas madres nos ofrecieron irnos a Brasil y mis papás no quisieron irse del país. Ellos querían estar acá. Entonces decidieron irse a Neuquén. En Neuquén vivía una tía mía, la tía que recibió a mi mamá y a mí cuando nos liberaron. Entonces a todo el mundo le dijeron que nos íbamos a Córdoba. Me acuerdo que yo a mis primas le digo, no, nos vamos a Neuquén. Mis primas, no, vos te vas a Córdoba. María Eva me decían. Entonces digo, mamá, ¿no es cierto que nos vamos a Neuquén? No, nos vamos a Córdoba. Yo ahí no entendía nada, digo, ¿qué pasa? Y ahí me cuenta mi viejo que me cuentan la historia, porque yo tengo como un registro de que desde siempre sé la historia. Claro, yo tenía 4 años, 5, porque algo veo, ¿qué está pasando? ¿Viste? Nos vamos a Neuquén, a Córdoba, bueno. Cuestión que nos fuimos a Neuquén, el día antes de irnos, mis papás habían embalado todo, había una habitación que era la pieza de ellos, y el día antes, esa noche nos íbamos, o la noche siguiente, cae el militar a visitarnos. Y el baño, para ir al baño había que atravesar esa pieza, que estaba todo embalado. Entonces mis viejos tenían terror que el tipo quisiese ir al baño, porque bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, nada, cortaron clavos, el tipo se fue y al otro día nos fuimos a Neuquén. En el transcurso del año 85 yo hice primer grado en Neuquén, sucede el juicio de las juntas militares y él presenta ahí todo el material en el juicio. Su declaración duró casi 5 horas, porque mi hijo tenía aparte una memoria, pero justo en su declaración estaba Borges. Y él hizo un escrito comparándolo con el memorioso Funes, que era un personaje de él, porque bueno, detalles, bueno, Margarita sabe, detalles muy precisos. Sí, Lucía, obvio también. Bueno, y así, a partir de ese mandato, fue como él siguió ese camino, ¿no? de construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Y en el paso de los años se armó una muestra que está en la Comisión por la Memoria, una muestra fotográfica, donde él recorría el país y todos lados para un poco vengar la memoria de los compañeros y las compañeras, y bueno, y reivindicar un poco la lucha, ¿no? La lucha de estos compañeros y compañeras que se jugaron la vida y que un poco la transformación de un país y de una sociedad. Y en ese camino él siempre, un poco nos transmitía esto de la importancia del cotidiano, ¿no? De la transmisión cotidiana, no solamente, digamos, él tomó esa bandera y la hizo su norte, pero bueno, nosotras en cada espacio que habitamos con mi hermana, bueno, un poco seguimos construyendo esa posibilidad de que se sepa, digamos, lo que pasó. Y porque, bueno, también, está bien, se están cumpliendo 47 años del 24 de marzo, pero hace 7, 8 años vivimos un neoliberalismo salvaje que tampoco tenemos que olvidarnos, y en este año electoral tenemos que pensar también qué es lo que no queremos, ¿no? A dónde no queremos volver. Y bueno, eso me parece que fue una enseñanza que nos dejó mi viejo, saber qué rumbo tomar. Que no, pero bueno, que no saber, tener certeza, que sí, bueno, lo vamos viendo, lo vamos construyendo entre todas y todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, María Eva. Bueno, buenas tardes. Me toca estar acá, digamos, la escuchaba a Eva, y
bueno, como este es el CCT, es parte de mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo es el IDICS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo a la vez también estoy atravesada por una historia de persecución y desaparición de mi papá, Eduardo Marvila. Y cuando la escuchaba Eva, pensaba en la importancia que es, digamos, para hijos e hijas, que digamos que la experiencia nuestra sea transmitida y que sea recuperada, digamos, y apropiada, como decía Gloria, por instituciones, por personas precisas, por actores que toman decisiones de construir memoria y sobre todo por instituciones, en el sentido en que durante muchos años vivimos estas experiencias en soledad y en silencio y bueno, por supuesto, gracias al movimiento de derechos humanos, pero también a una sociedad que en determinados momentos supo lo que no quería, como decía Eva. Eso hizo que en cada lugar institucional la memoria también se construyera y que pasara a ser algo de todos, ¿no? Que creo que es un gran logro cuando en tiempos que no son alentadores ver, digamos, recorrer estos 40 años nos permite ver eso, ¿no? El modo en que muchísimos actores de esta sociedad se fueron implicando y haciendo suyas las banderas de memoria, verdad y justicia. Esa sensación de no estar solos para mí es fundamental y es muy reparador, ¿no? Y entonces uno ahí también se da cuenta de que en realidad la memoria es lucha, es conflicto y nunca está del todo ganada, ¿no? Siempre, y en eso también precisamente que haya una placa con los investigadores e investigadoras desaparecidos, víctimas de la dictadura, que haya un área de prensa que busque y que se interese por lo que se hace en relación con el conocimiento que se construye respecto de nuestro pasado reciente. Son esas microacciones que permiten entender el modo en que se puede transmitir y que nunca está del todo ganado, y que en ese sentido es que depende de cada uno de nosotros, depende de los colectivos y de los colectivos también institucionales, ¿no? Sobre todo, bueno, en tiempos donde todo parece negarse, bueno, es una enseñanza ver todo lo que se pudo hacer más allá de los movimientos, bueno, de las familias y de las madres y de las abuelas, ¿no? Yo también, digamos, pensaba cuántas veces decimos, bueno, lo que pasó en tiempos de dictadura, muchas veces está muy presente, ¿no? Hoy, ¿no? Si pensamos en la transición, pensamos en un gobierno que heredó una deuda externa impagable, que no pudo en aquel tiempo avanzar todo lo que podía, que sí avanzó gracias a la movilización social, avanzó en los juicios, con retrocesos, por supuesto, ¿no? Por eso hablamos de memorias la memoria como un espacio a construir, o como una acción colectiva a construir, y por la que hay que pelear porque está siempre amenazada, ¿no?
Y en ese sentido yo también quería traer acá una experiencia que tiene que ver con, con la Facultad de Humanidades y que también se remonta al origen de Hijos, ¿no? En el 95, porque hubo una comisión que no fue en aquel momento por iniciativa de la facultad. En aquel tiempo fueron compañeros y familiares que se convocaron y que encontraron, por supuesto, el, el espacio y la aceptación de quien era decano en aquel momento de la facultad, que era José Luis de Diego, y en ese momento empezaron a justamente romper el silencio, reuniendo a las familias de quienes habían sido estudiantes, docentes y no docentes de la facultad, y en lo que fueron conmemoraciones, actos de homenaje, ¿no? Esos momentos, nos cuesta ahora verlo, pero en ese momento era realmente esa sensación de que había que hacer algo en tiempos de impunidad y que eso dependía de cada uno. En ese acto homenaje de humanidades es que a la vez se reúnen, bueno, ya se venían conociendo, pero se reúnen muchos de los hijos. Yo ahí era una graduada reciente y entonces me impliqué en el colectivo, en la comisión de memoria y compromiso. Memoria, recuerdo y compromiso. Memoria, recuerdo y compromiso. Que fue colocada una placa en el antiguo edificio de la facultad, y en 2014, cuando la Facultad de Humanidades se muda a un predio en tiempos de gran crecimiento tanto del CONICET como de la facultad, ¿no? Por políticas concretas que se desarrollaron, podríamos decir, entre el 2003 y hasta el 2015. En ese momento de crecimiento es que la universidad previamente había comprado un predio con el que no sabía bien qué hacer, que era el predio del ex batallón de inteligencia de Marina, y ahí se encuentran las autoridades con un predio que todavía tenía las marcas de lo que era un batallón de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Se encuentran con garitas de vigilancia, se encuentran con la sigla y con la memoria de alguien que había sido el primer rector, el primer decano de nuestra facultad, que era José Panettieri, que había sido secuestrado por un tiempo y había pasado precisamente por el BIM, ¿no? Esos anacronismos, como también, para recordar a Borges también, ¿no? A la historia le gustan algunas simetrías y algunos anacronismos. Y en ese predio, entonces, hubo de entrada, digamos, que perturbaba, digamos, hubo la voluntad de recordar que era un sitio un sitio que no podíamos hacer como si ahí no hubiera pasado parte del accionar represivo en la región. Y nos encontramos con que en realidad sabíamos muy poco del accionar del que dependía de la Fuerza de Tareas 5, que era del que dependía, digamos, el ex batallón de inteligencia, junto con el Hospital Naval, con el Liceo Naval, con la Escuela Naval y con otro centro de formación para conscriptos, ¿no? Todo eso lo conformaba la Fuerza de Tareas 5 y empezamos a encontrarnos con una historia, digamos, que la conocíamos, pero muy siniestra, que es el lugar y el peso de la Marina en la zona, ¿no? El rector, la intervención de la universidad durante la dictadura había sido por la Marina, también los gobiernos municipales de La Plata, Berisso, Ensenada, y concretamente nos empezamos a preguntar, y eso lo organizamos junto con Ana Julia Ramírez, que hoy es la decana de nuestra facultad, con Lucía y con un equipo de
graduados de historia, sociología, letras también, empezamos a, entre otras cuestiones, a plantear como tema, como de investigación concreto, el accionar el represivo en la región. Y a partir de ahí fue surgiendo una investigación que nos llevó a identificar a las víctimas de la Fuerza de Tarea 5 y en esas nos encontramos tuvimos que relevar los nombres, identificar, digamos, cómo había sido ese accionar, es decir, cuáles eran los grupos que habían intervenido, y fuimos entonces, buscando materiales de testimonios de familiares, entrevistándonos con compañeros también, y decidimos, y eso también creo que es una marca, digamos, de nuestra generación, decidimos empezar a contar la historia de cada desaparecido, ¿no? Y en esas historias individuales nos encontramos, con que en realidad las biografías particulares hablaban de contextos más amplios y estaban en esas historias se podían reconstruir, digamos, más de militancia, más de sociabilidad, recorridos también formativos, educativos, luchas sindicales, porque uno de los, digamos, lugares intervenidos por la Armada era precisamente el astillero Río Santiago, y entonces muchas de las víctimas habían sido trabajadores del astillero, y ahí fue entonces un efecto del libro fue ese, ¿no? Ir conociendo las historias particulares y el destino de cada una de las víctimas de la Fuerza de Tarea 5, a la vez que íbamos, reconociendo, digamos, trayectorias militantes, como decía, trayectorias de militancia sindical, política, universitaria también, ¿no? Y se va conformando así un mosaico muy concreto de las luchas en la región, y uno puede realmente calibrar el peso que tenía aquella sociedad desafiante, ¿no? Como se la nombró tantas veces, las ramificaciones que tenía, y a la vez también empezar a ver las responsabilidades de los militares y también las complicidades entre ellos, las de la iglesia en la región, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece que en esta generación recuperamos de esa manera, ¿no? Además de los 30.000, eran personas con nombre y apellido, con familias, con hijos con historias truncas, y con también historias de lucha que también quedaron truncas y que de alguna manera el libro quería tratar de reconstruir. Y creo que es algo que tiene que ver con nuestro trabajo en el marco del CONICET, que es producir un conocimiento disponible para que dé lugar para todos, para que transite por la sociedad. Y de hecho nos pasó con el libro, ¿no? Que apenas lo presentamos, se nos acercó mucha gente, incluso nos escribieron, no sé, colimbas que habían hecho la colimba en el BIM, que recordaban lo que habían sido esos años de ser colimba en tiempos de dictadura. Entonces ahí uno piensa, este libro interpela y a la vez también permite avanzar y permite seguir construyendo memorias, ¿no? Y ahí, hay varias derivaciones que tuvo el libro que tienen que ver con lo que también mencionaba Gloria, la relación de la investigación con la justicia, dos personas que acompañaron, digamos, que estaban en el equipo de investigación,
participaron de los juicios como testigos de concepto, de contexto. Laura Lenzi, que además pudo identificar un desaparecido que no estaba entre las víctimas, que es Tejerina, y luego Juan Carnaghi, que también fue testigo de contexto en 2017, me parece, en el juicio a la CNU. Y entonces, de esta forma también vemos cómo la investigación contribuye en ciencias sociales, contribuye concretamente a las tareas de justicia, y a la vez también en cuanto a la transmisión de memoria, que es algo que nos preocupa especialmente además a los hijos, ¿no? ¿Qué hacemos? Cómo esta memoria que todavía está presente en muchos de quienes vivieron en la dictadura, cómo hacer para transmitir, ¿no? Creo que también es un éxito, ¿no? La apropiación y las políticas de memoria y en relación con la educación fueron decisivas en las escuelas, uno lo ve en las marchas, el modo en que jóvenes que se apropiaron de esa historia y que la toman como parte de la identidad, digamos, de nuestro país en el presente. Y ahí entonces otra de las cuestiones que surgieron de este libro, otras de las actividades que seguramente Lucía le va a comentar, tiene que ver con pensar en la Facultad de Humanidades también como un sitio de memoria y en proponer a quienes ingresan todos los años a la facultad recorridos por el predio donde se visibiliza, digamos, el sitio de memoria como tal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es un modo de transmitir, bueno, qué fue la Fuerza de Tarea 5, qué fue el BIM, quiénes fueron los que pasaron por la Facultad de Humanidades, porque está la placa que trajimos desde la sede de 48. Y bueno, para cerrar, digo, bueno, son muchas las tareas que tenemos, digamos, por hacer, pero también con el tiempo creo que es bueno ver todo lo que se construyó colectivamente en relación con la memoria, que hace que sea todavía algo sentido como de todos, y también creo que es una manera de que, bueno, las ausencias de los militantes, los estudiantes desaparecidos, los trabajadores desaparecidos, sean unas ausencias que nos acompañan de alguna manera y que sabemos que son necesarias hoy en el presente para pensar cómo seguir. Así que bueno, gracias. Gracias, Margarita. ¿Ese es el libro? Mostralo. Está afuera, ¿no es cierto? ¿Y la fecha de edición es? Llegaron a ser 120 biografías por un trabajo, bueno, nos encontramos con que había más y empezamos también a entender cómo había sido el accionar en toda la región y cómo la Fuerza de Tareas 5 había estado implicada en tareas conjuntas con la policía y entonces finalmente estaba presente aún en secuestros en La Plata, bueno, todo ese trabajo de reconstrucción y de conocimiento más micro de la historia situada justamente, que es tan necesario todavía, ¿no? Parece mentira. ¿La segunda edición es del 22? 2018. Ah, 18. 2018. Sí. 19. Terminamos en 2018.
Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. La verdad que es una alegría estar aquí. Fui becaria con ISET, aunque luego no seguí por esos rumbos, pero agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde y también le agradezco mucho lo que fueron esos años de formación, por supuesto, en las ciencias sociales. Cuando escuchaba a las compañeras hablar, pensaba, sin querer, digamos, perder mucho tiempo en eso, pero sí contarles que, a diferencia, si bien nuestros padres son de la misma generación, mis padres no militaron políticamente, no fueron afectados de manera directa por la represión. Yo nací en el 85, es decir, un poco después de la última dictadura, y quizás lo primero que conocí, o que lo que me llevó a estudiar historia, pensaba recién, tuvo más que ver con las consecuencias de la última dictadura que con la vivencia de la dictadura en sí. Tuvo que ver con la hiperinflación, tuvo que ver con conocer las continuidades represivas en las fuerzas policiales, con conocer el caso de Miguel Bru, que hoy la otra vez comentábamos, aquí están las autoridades de la Facultad de Periodismo, se van a cumplir 30 años ya, este año también, y que fue un impacto muy fuerte en la ciudad de La Plata, vivenciar lo que eran las continuidades de las prácticas como la desaparición de personas en democracia. No es el único, por supuesto, la ciudad de La Plata lamentablemente ha padecido también muchos otros casos, como el de Jorge Julio López, con la reactivación de los juicios, pero quizás esos casos, las consecuencias de la última dictadura, las políticas neoliberales, la pérdida de trabajo de las familias de mis compañeras, con las privatizaciones de las empresas, de muchas de estas fábricas en las que trabajaban y eran parte de los cuerpos delegados, las personas detenidas desaparecidas, y que algo de eso me convocó, creo, digo, no es tan lineal la historia, la vida, pero me convocó a estudiar historia y a interesarme por la historia reciente. Y tuve la oportunidad de hacerlo en la universidad pública, en años en los cuales las políticas públicas vinculadas con las memorias comenzaban a tomar forma. Esto no es menor, digamos, en el año 2004 ingresé a la universidad, ingresé a la Facultad de Humanidades a estudiar historia, y fueron años en los que, por un lado, creció la infraestructura, crecieron las posibilidades, los proyectos, la reformulación de proyectos en el ámbito de la educación universitaria, y también crecieron en simultáneo las propuestas para pensar lugares como espacios de memoria. Y las apuestas de los organismos en la universidad pública son quizás los que me vincularon con este tipo de problemáticas. Siempre agradezco a lo que fue la propuesta de una cátedra libre de derechos humanos, que emulaba la cátedra de derechos humanos de la UBA, de filosofía y letras de la UBA, en la Facultad de Humanidades en el año 2005, la que me planteó una pregunta de si Argentina era una sociedad de sobrevivientes. Y me llevó a conocer la existencia de sobrevivientes de la última dictadura, porque hasta entonces, lo voy a mencionar hoy, que me parece una barbaridad hoy, pero conocía la existencia de los detenidos desaparecidos y las asesinadas, pero no las voces de los sobrevivientes. No había tenido oportunidad de conocer el testimonio de luchas, de las luchas previas, de la resistencia en dictadura y de las luchas y de la reconstrucción posterior. Fue ahí la oportunidad de escuchar a Adriana Calvo, a Graciela D'Aleo, a Anil Deloy, las menciono, digo, por la importancia que han tenido también para la universidad antes de la dictadura, durante la dictadura y después, para construir instancias, ¿no?, de transmisión de saberes y también de generar políticas, ¿no?, de reparación. Y fue también la oportunidad de conocer a Chicha Mariani, que desde abuelas habían contribuido. La otra vez Ana Franchi mencionaba, ¿no?, la importancia que tiene para el desarrollo de la genética la demanda de abuelas de reconocer e identificar las identidades de niñas que nacen en cautiverio o que fueron separados al nacer de sus padres, y de sus madres, de sus padres, sin estar ellos presentes. Entonces, cuánto movilizaron en distintas etapas de nuestras vidas estos organismos también a la oportunidad de, desde nuestras disciplinas, cada una en su especificidad, poder construir nuevos saberes. Y fue la investigación, fue conocer en ese momento a Chicha Mariani, que con 81 años, y viendo en ese momento solo de un ojo, todas las mañanas se levantaba a seguir leyendo causas judiciales, a tratar de encontrar cualquier pista que la acercara a los responsables, en el caso concreto del secuestro de su nieta, de la apropiación de su nieta, pero también a la búsqueda de justicia por todos los nietos y nietas apropiados y también por los 30.000 desaparecidos. Esto lo menciono porque, bueno, parte de la institucionalización de políticas en la Universidad de La Plata y en otras universidades del país ha tenido que ver con ir acompañando, ir de la mano y ser promovidas en muchos casos por
quienes han constituido estos organismos de derechos humanos, que son un ejemplo en el mundo, ¿no? que son un ejemplo de persistencia, de perseverancia, de consistencia y de siempre buscar más allá para aproximarnos a esa verdad ausente porque los crímenes en nuestro país tuvieron la doble perversión, no solo de ser cometidos alevosamente, sino además de ser ocultados y ser negados por el Estado. Eso es como uno de los datos centrales para hablar de los crímenes cometidos durante la última dictadura, es que fueron negados por el Estado. La desaparición, seguimos hablando de eso hoy, 40 años más tarde, porque la desaparición forzada de personas niega la materialidad del crimen cometido, al mismo tiempo que deja huellas por doquier y lo hace alevosamente. Entonces, eso que nos sitúa en un lugar muy complejo como sociedad, que es seguir tratando de acercarnos a conocer el destino de cada uno y cada una de aquellos que fueron secuestrados, de saber dónde fueron apropiados los chicos y chicas que faltan, pero también de reconstruir las tramas en las instituciones que fueron borradas por silencios que en algunos casos tienen que ver con la falta de continuidad de las personas en las instituciones, ¿no? Hay instituciones que fueron cercenadas, es decir, que las personas que pertenecían a los proyectos en el año 73, 74, 75 debieron exiliarse o debieron inciliarse o fueron cesanteadas, y otras instituciones en las cuales quienes continuaron con silencios estratégicos para poder permanecer con vida, para poder mantener sus fuentes de trabajo, para sobrevivir. Entonces, eso constituye tramas muy complejas en muchas instituciones, en las educativas, en las de investigación, que a veces lleva a que sean 40 años más tarde en las que recién se puedan, no porque no haya habido intentos previos o no porque no haya habido esfuerzos previos, pero quizás son procesos largos en los cuales recién se pueden tomar la palabra sobre algunas situaciones. Entonces, pienso que la Universidad de La Plata ha tenido la oportunidad y el privilegio de formar espacios institucionales junto a actores, actrices de estos organismos que inspiraron, me parece, la búsqueda de verdad y la demanda por pensar estrategias para transmitir la memoria. Esto que decía Margarita, el trabajo en particular de Memorias del BIM, exactamente nace de la mano de entrevistar a familiares que tenían las primeras listas y de ir a buscar en la justicia lo que eran los primeros listados de compañeros de Berisso y de Ensenada que no habían sido reconocidos. Pero todavía hoy podemos seguir trabajando en función de lo que es esa nómina. Y otros proyectos que hemos tenido que trabajar después tienen que ver con las responsabilidades a esto. Ahí, esa primera etapa, había una urgencia que era poder nombrar a quienes habían sido las víctimas de la Fuerza de Tarea 5, es decir, de ese circuito del cual el BIM 3 formaba parte, y en la Prosecretaría de Derechos Humanos, que se crea en 2018, por eso lo mencionaba justo la fecha exacta, se crea para dar continuidad y sostén institucional a estas líneas de investigación, que habían adquirido formatos de PPID primero, pero que podían también tomar forma institucional a través de un área específica. Y el área específica pasa entonces a asesorar y promover y gestionar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, proyectos, les decía, de visibilización de ese rol de la Marina y de continuar trabajando en torno al rol de la Marina que mencionó Margarita. Pensar el rol de la Iglesia en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. No es que no se haya trabajado previamente, pero hay todavía mucho para indagar. Sobre todo porque la gran mayoría de las familias comentan que lo poco que obtuvieron de información respecto de sus familiares detenidos y desaparecidos por la parte de la Marina era por parte de miembros de la Iglesia. Entonces ahí hay toda una tarea para seguir trabajando. También respecto de la responsabilidad empresarial, hay muchos proyectos que quedaron truncos vinculados con la responsabilidad empresarial. Hay causas en la justicia en las que nos ha tocado asesorar también, Astilleros ha sido una de ellas, pero que como no hay, en la justicia, digamos, hay algo que se precisa, que es poder identificar una cadena clara de responsabilidades y que esas cadenas sigan vivas para poder ser imputadas o procesadas y luego imputadas. Bueno, desde la historia tenemos otro tipo de tarea, que es que más allá de que esas personas hayan fallecido, podemos
contribuir a visibilizar esas responsabilidades. Entonces, si bien esas causas, por eso decía, quedaron truncas, hay un trabajo para continuar haciendo. Tenemos mucho para trabajar respecto de las historias de la propia universidad. Ahí la política de reparación de legajos que mencionó Gloria es una política que en principio también cumple un poco el mismo rol: identificar, reponer las biografías, dar cuenta de las historias de vida, de los proyectos en los que pertenecían, en los que participaban, de las organizaciones gremiales o políticas en las que se involucraron, pero luego de esa reparación, que es una reparación más de carácter personal y orientada hacia las familias, también emergen diferentes tramas que hacen a los vacíos que han quedado en las instituciones. Los vacíos en cuanto a proyectos, renovaciones de planes de estudio, no digo detalles, pero renovaciones de planes de estudio, reformulaciones vinculadas con cómo pensar la extensión. En algunos casos descubrimos que quizás hoy hemos podido ir más allá, 40 años de democracia en algún punto y de continuidades institucionales, ¿no? sin interrupciones, nos han permitido ir más allá en algunas formulaciones, pero encontrar ahí quizás un linaje o no desconocer o no imaginar que empezamos de cero, también contribuye, ¿no? a la transmisión de la memoria. Entonces, solo quería mencionar esto como para poder, en todo caso, ahora conversar un poco más, que es que en las instituciones y sobre todo quienes nos han nombrado en algún rol institucional vinculado con políticas de derechos humanos, tenemos muchas áreas en las que trabajar, pero las políticas de memoria son centrales porque hacen a la ciudadanía desde la que se apuesta al futuro, ¿no? Hacen al forjar esa ciudadanía desde la que se apuesta al futuro, a construir sentidos compartidos, a reconocer los conflictos y las contradicciones que habitan nuestros espacios y a seguir, bueno, imaginando horizontes posibles. Bueno, muchas gracias Lucía, Margarita y María Eva por estas intervenciones y reflexiones desde distintas perspectivas al tema de los derechos humanos y de la memoria, verdad y justicia relacionado con los episodios de la dictadura cívico-militar. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de autoridades de la universidad, del CONICET, a directoras y directores de institutos del CCT La Plata. Bueno, ya se mencionó la presencia del presidente de la SIC, así que bueno, muy agradecida por la presencia de autoridades, también representantes gremiales. O sea, creo que es muy interesante ver también cómo nos constituimos como un colectivo muy amplio y diverso de reflexión. También quiero decir que con respecto a todo lo que se dijo ahora, sobre todo la última intervención de Lucía, es muy importante la creación en las instituciones, en esta institucionalización de estos temas y de esta aproximación a estas problemáticas. Es muy importante las estructuras que se abrieron en las instituciones para llevarlas a cabo. Y ahí, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos de la universidad y de las distintas facultades, tal como se mencionó por un lado, y por otro lado la Comisión por la Memoria en el CONICET, que realmente fue, acá la veo a Fernanda, que también colaboró en ese proyecto, y que fue el insumo fundamental para ese acto del 24 de marzo del año pasado, en el cual pudimos reflexionar desde el CONICET. Así que, bueno, nos quedan unos minutos para conversar, para dialogar. Antes de darle la palabra a ustedes, un último agradecimiento al equipo de prensa del CCT y al equipo también de vinculación del IDIX. Así que muchas gracias, Paula, Marcelo, Rayelén, que han trabajado y que han colaborado intensamente en la realización de la actividad, y por supuesto a la comisión de prensa del CCT que coordina el vicedirector
Carlos de la Vedova y, bueno, y varios directores de unidades ejecutoras. Bueno, ahora sí, les doy la palabra para que hagan algunas preguntas, algunos comentarios y les damos después la voz nuevamente a las chicas para que nos den sus opiniones. ¿No se animan? Porque esto se está grabando para que después tenemos la experiencia que tenemos muchas vistas posteriores a la realización de los eventos. Bueno, agradecerles, María Eva, yo no te conocía personalmente y la verdad que siempre es impresionante escuchar los testimonios. En este caso, bueno, mucho que te ha relatado tu papá. No sé si tu papá sigue vivo. Ah, y, y no, te quería preguntar si ya hay algún documental específico sobre esta historia de tu papá, en particular, digo, porque, bueno, yo sobre la historia sí había leído, sobre todo crónicas de Página 12, recuerdo, bueno, en diversos medios, pero hay todavía tanto ahí, digo, como material también para la literatura incluso, ¿no? O para diversas maneras de transmitirlo por otros medios. Bueno, eso te quería preguntar, ¿qué hay ahora hasta la fecha? Hay un documental que suelen pasar por encuentro, es como una charla, una entrevista, pero hay un corto que se llama Fotos de la Memoria. Está en internet. Pablo Lecaros es el cineasta que lo hizo. Pablo Lecaros. Es un Lecaros con C. Él es chileno y bueno, ahí relata bueno, Fotos de la Memoria se llama, ¿no? Se relata puntualmente esta hazaña, digamos, épica que realizó mi viejo. Pero bueno, después de la película 1985, donde la escena que él aparece es totalmente injusta, a- se comunicaron con nosotros, con nosotras, también algunas cineastas y algunos documentalistas para reivindicar un poco la historia, la verdadera historia. Sí, eso me pareció al ver la película, que estaba muy desaprovechado todo eso, incluso todas las referencias a la plata, ¿no? No solo eso, sino la noche de los lápices, como que estaba todo desdibujado en eso. Pero bueno, ese es otro tema. Así que te agradezco mucho. Yo tengo un comentario, una reflexión que, bueno, que me da muchas vueltas en relación con historias personales, ¿no? La Marina, el lugar de la Marina, el lugar en La Plata, especialmente en el BIM, en el astillero de Río Santiago, bueno, en todo, en Berizo, en Ensenada, en toda esa zona, bueno, en relación con las persecuciones y con las detenciones, y también en relación con lo que dijo María Eva con los robos. Bueno, la ESMA, ¿no? Como lugar también de la Marina, por supuesto, y con los robos, donde se perpetraban los robos. Y, por ejemplo, me parece, no sé, si eso, bueno, sí, por supuesto fue estudiado y hay materiales, pero me parece que queda mucho por indagar. Por ejemplo, tengo conocimiento en Mendoza de personas que desaparecieron solo para robarles, o sea, ni siquiera estaban involucrados con ninguna actividad de militancia o actividad política. Lo hicieron para robarle las bodegas. Así que me estoy refiriendo al caso de las bodegas Ceruti, ¿no? En Chacras de Coria.
Sí, bueno, que en realidad ahí no fue la Marina, además fue la Marina a Mendoza, fueron efectivos de la Marina que hicieron la detención, bueno, clandestina de las personas y fue todo un operativo para falsificación de documentos y para robar y para hacer firmarles a las personas ventas falsas, ¿no? Ventas ficticias. Así que bueno, eso, el rol de la Marina, si podemos decir algo de eso, no sé. No. Igual creo que esto lo podemos construir también desde distintas aproximaciones. No, una de las cosas que venimos estudiando y que tiene que ver con lo que iniciamos con el trabajo de memorias del ESBIM 3 es por qué la invisibilidad a posteriori, sobre todo en los años 80, pensando en el juicio a las juntas, por ejemplo, de la represión de la Marina que había ocurrido en Berisso y Ensenada. No hay casos en la CONADEP, en la primera CONADEP, vinculadas con la responsabilidad de la Marina en Berisso y Ensenada. No hay una inspección ocular de la primera CONADEP de los centros clandestinos de la Marina en esa zona. No tenemos hoy fotos de la CONADEP, por ejemplo, que recorrieran en el BIM. Esas, cuando intentamos reconstruir ese tipo de cuestiones, nos encontramos con una ausencia. Y en gran medida la explicamos por una cuestión de clase, ¿no? Digo, la explicamos por una cuestión socioeconómica, la explicamos porque la gran mayoría, no exclusivamente, pero la gran mayoría de los desaparecidos, de las desaparecidas que habían sido perseguidos por la Marina, habían pertenecido al movimiento obrero, exacto, al movimiento obrero de la región. Y sus familiares, en muchos casos, para sobrevivir debieron partir hacia otros lugares del país. No podían quedarse en comunidades tan pequeñas con el estigma de la desaparición o en algunos casos del crimen, porque también la Marina en esta zona se caracterizó por crímenes aberrantes, de la misma manera que la CNU antes. Una de las cosas del libro, sobre todo el segundo libro, es la gran cantidad de crímenes similares a los crímenes parapoliciales que ocurrían en el 74-75, que ocurren todavía en el 77-78 en toda esta región, y tienen que ver con distintas formas de disciplinamiento y cómo evidentemente ese disciplinamiento social caló muy hondo, y cómo las estrategias de denuncia que muy tempranamente se desarrollan, tuvieron su foco puesto sobre todo en el circuito CAMS. Las principales denuncias o las primeras denuncias vinculadas con la Marina recién llegan en los años 90, cuando ya creada la CTA y en el marco de la reconstrucción, ¿no? de los lazos entre también distintos sindicatos, comienzan a darse un proceso de investigación y la primera investigación se presenta en el juicio por la verdad en La Plata. Pero eso aún no nos lleva a responder por qué durante tanto tiempo se careció de investigaciones, siendo que Macera era de La Plata, que la Marina, digamos, tenía toda esa presencia en la región. ¿Por qué no fue blanco de la misma manera o que quizás el ejército, exacto, de las políticas de juicio, de los procesos, de todo el proceso judicial durante el alfonsinismo? Y todavía las respuestas no las tenemos. De hecho, digo, la Marina, la Armada en nuestro país ha sido responsable de gran parte de los crímenes más aberrantes que han existido en la historia. No, ahí sí me pongo en historiadora, pero hablo del círculo de la Marina en los crímenes de la Semana Trágica de 1919, hablo de los bombardeos del 55, de junio del 55, hablo de la masacre de Trelew en el 72, digo, si hacemos una historia larga, y sin embargo persistió en el país una mirada, no sé, que celebraba a los marinos como una fuerza más impoluta, no sé, sus desfiles, así que realmente ahí hay mucho, me parece, para seguir trabajando. Solo quería, digo, me imaginé esa respuesta, que no es una respuesta estrictamente, sino al menos una aproximación de más preguntas, pero... Claro, la responsabilidad con Malvinas, ¿no? Exactamente, pero bueno. Sí. A ver.
buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias, Gloria, Lucía, que nos conocemos, y a María Eva y a Margarita no tenía el gusto de conocerlas. Un placer escucharlas. Pensaba varias cuestiones. En principio pensaba en estos 40 años de democracia. Este año estoy dando clases, bueno, como siempre, en primer año de la universidad. Tengo alumnos del ingreso y hablamos de los 40 años de democracia y ellos tienen 18 años, salieron de la secundaria. Pensaba, por un lado, en la fortaleza de lo institucional que mencionaban ustedes, ¿no? La importancia, pensándolo desde la Universidad de La Plata, de la formación de la Secretaría de Derechos Humanos, de las secretarías en las facultades, la importancia de lo institucional, ¿no? La importancia también de un Estado, digamos, ¿no? Marcando políticas. Aparece en el relato de ustedes el juicio a las juntas. Bueno, claramente aparece, digamos, la política de memoria, verdad y justicia del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Para retomar esa institucionalidad perdida por los años 90 y el neoliberalismo. Bueno, en tu relato, Margarita, en los 90, yo empecé a estudiar en la Universidad de La Plata en el 92. En tu relato también, Lucía, las privatizaciones, ¿no? Bueno, la resistencia y la formación de hijos frente a la invisibilidad, ¿no? Es decir, aparecieron innumerables momentos, digamos, de estos 40 años de democracia en el relato de ustedes. Y pensaba el difícil momento que atravesamos actualmente, ¿no? Una democracia, no sé, no quiero decir quebrada, una democracia, bueno, esto que decía nuestra vicepresidenta, ¿no? Un pacto democrático roto, ¿no? Digamos, y una democracia además que tiene tantas deudas, ¿no? De la frase de con la democracia se come, se cura y se educa, esta democracia que tiene tantas deudas, tan imperfectas también. Y entonces la reflexión era, o escucharlas en relación a, y además por este trabajo de investigación tan impresionante que hacen y este espacio. Entonces pensaba en el futuro, digamos. Quería escucharlas sobre este futuro que parece, no quiero ser derrotista, pero que parece tremendo, que parece abrumador, inclusive el más cercano, ¿no? Este resurgimiento de los negacionismos, este resurgimiento de las extremas derechas, no solo en la Argentina, en el mundo. Entonces pensaba, bueno, ¿cuál debería ser, ya con algunas cosas plantadas, con algunas instituciones fortalecidas o espacios fortalecidos, hijos, en los espacios de derechos humanos en la Universidad de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, este CONICET que describía bien Gloria, ¿no? el que tal vez miraba para otro lado, ¿no? ¿Qué hacer, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol que tenemos que tener construyendo memoria, verdad y justicia desde la ciencia, desde la academia, que también es claramente el lugar el lugar de la calle también y el lugar de, ¿no? Pero un poco esa reflexión. No, más que toda esa reflexión y bueno, y que tiene que ver esto, me parecía importante lo que decía Lucía en relación a los planes de estudio. Bueno, nosotros los hemos revisado, el recorrido por las facultades en relación a la recuperación de la memoria, que no sucede en todas las facultades ni en todas las universidades, y esa es una deuda pendiente. Y en lo que decía Leo también, esto de pensar, bueno, cómo viene lo que viene en relación a los Milei posibles, pero también a los Macri, que han negado todo este tiempo a los 30.000, y a bueno, a pibes y pibas de 18 años que si ni yo nací en ese tiempo, imagínense los que no nacieron en ese tiempo y tienen que recuperar una historia que queda tan lejos, y que queda tan lejos cuando los medios de comunicación, en la parte que nos toca a nosotros,
niegan hasta el intento de magnicidio de una vicepresidenta, digamos, que parece que la bala era mentira. Entonces, digo, cuánto de recuperación o de trabajo en relación a lo que ustedes vienen trabajando como líneas posibles para recuperar, y lo que pienso también en sentido de Eva, ¿no? De bueno, cómo oponerse a ese modo de contar que no está bueno en 1985, pero que qué propuestas nos tenemos que dar para contar de otros modos las historias de los que nos atravesaron de manera tan dolorosa muchas veces, pero también de manera tan valiente en algunas construcciones que podemos hacer. ¿Cuál es la tarea de las universidades, no? Vamos a recoger alguna pregunta más y luego sí ya les doy a las panelistas la voz para que cierren. Sí, Natalia. No sé si hay alguien más, podríamos agregar una. Más que nada, una pregunta, pero también para sumar a lo que estaban comentando, agradecerle a las 4 la participación y bueno, a María Eva y a Margarita por integrar, digamos, de su historia personal lo que hoy iban a comentar, pero también agradecerles porque en el momento que ustedes eligen, bueno, a las 2 las conozco desde antes y no solo por esta historia, sino que las conozco por otras historias, por cruzarnos por otros lados en la vida. Lo que a ustedes les pasó, ustedes no lo eligieron, pero después de eso, ustedes eligieron estar acá, militar, construir desde sus espacios de trabajo, de investigación, en particular cada una, integrar una manera de enfrentar lo cotidiano y la vida y tener presente lo que había pasado y trabajar para transformarlo. No solo lo que había pasado, sino en el hecho de hoy, porque a las 2 las conozco por militar cuestiones que tienen que ver con el hoy, no solamente con la memoria, sino desde la construcción de los espacios de trabajo, de los espacios académicos. Entonces, bueno, agradecerles esa voluntad personal de atravesarlo y por eso la vinculaba con la pregunta de la compañera en el sentido de pensarse hoy que las cosas que hacen en lo cotidiano para atravesar este nuevo espacio y construir no solo memoria, sino política progresista a partir del trabajo cotidiano. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Bueno, entonces sí les voy a dar la voz. Ah, sí, dale, Agus. Dale y ya sí, la última. Sí, a mí la verdad que me parecía bastante interesante esto de cómo uno transita el hoy sin tener presente que las discusiones que mantenemos, faltan voces. Nos faltan voces que fueron revolucionarias, ¿no? Nos faltan voces que hubiesen marcado un sonido disruptivo. Por eso me gusta participar en estas actividades, me parece fundamental como trabajadora, como delegada sindical de ATE CONICET, recordar que la dialéctica entre el trabajo y la academia, que es el espacio en que nosotros transitamos, ¿no? Nuestra vida, la investigación y el trabajo concreto, ¿no? La extensión o el trabajo en sí mismo, que por ahí la cotidianidad de la gente no ve su impacto y tiene impacto en todas las aristas de la vida. Bueno, esto que decía la compañera de cómo uno transita la militancia no solo en lo laboral, sino en el cotidiano, en la vida, uno milita todo, lo que se le cruza por adelante lo está militando 24/7. Y cómo pensarlo desde ese lugar en donde hay muchas voces disruptivas que no están, hay muchas voces que rompen con lo hegemónico que no están, y ser conscientes de eso, ¿no? Que estamos en un lugar de privilegio, en donde podemos dar discusiones en un auditorio tan lindo, con zapatillas y con una calefacción muy bella, y podemos tener la posibilidad de expresar también lo que pensamos. Entonces, como hoy en un momento en donde yo tengo mucha más fe en el pueblo de lo que me dice en la tele, capaz que soy una demente, puede ser, que es probable, pero tengo mucha fe en nuestro pueblo, es un pueblo más que combativo y más que resistente, y bueno, pensarlo desde esos lugares, ¿no? Desde la gente que nos estaría diciendo, dale, vamos de llorar, vamos a activar, y hay que salir a recorrer el territorio y retomar la dialéctica con el pueblo trabajador, formal o informal, no importa. Eso. Bueno, muchas gracias, Agustina. Bueno, ahora les voy a dar las palabras la palabra a las expositoras, que bueno, que
buenas preguntas les hicieron, como que no creo que ellas tengan la solución a toda la situación política del presente, pero sí me parecen importantísimas los temas que surgieron, porque es cómo el pasado nos interpela hoy y cómo tener memoria, recordar, reflexionar, entender, es entender el presente y es pensarnos en el futuro. Así que bueno, las dejo con estas preguntas muy difíciles, pero bueno, a ver lo que puedan, chicas. Bueno, ojalá tuviésemos sí, respuestas, pero no, pensaba en esto que dijo la compañera, que yo cité la película 1985, más allá de mis críticas, creo que es una herramienta que tenemos que utilizar a favor de justamente la construcción de la memoria en estas generaciones que no llegan ni a 20, ¿no? Nosotros hablamos de 40 años de democracia y bueno, son jóvenes y jóvenes, diría Axel, de 18 años, 17 años, ¿no? Y esa película que está circulando, donde, bueno, está dando cuenta de un momento histórico concreto y real de nuestro país, me parece que siembra un poco esta posibilidad de no olvidarnos y no olvidarnos, digamos, que esas políticas siguen haciendo mella y teniendo consecuencia en nuestra economía, en nuestra justicia social, en nuestra educación. Digo, hay un montón de cosas y sobre todo en esta derecha nueva que están haciendo, como decían estos Milei, estos jóvenes que bueno, ¿no? Que están tan convencidos de que está todo mal, ¿no? Me parece que tenemos que aprovechar cada resquicio y cada situación donde poder, bueno, eso, en este cotidiano, un poco como dice Agus, ¿no? Militarla, ¿no? Poder transmitir, poder transformar desde esto, el cotidiano, no grandilocuencia, sino como desde el discurso, desde el laburo, desde la solidaridad. La transformación me parece que tiene que ver un poco con el cotidiano y con la coherencia, también la empatía. Me parece que eso es algo importante, súper importante en esto y bueno, no sé si es algo mágico, pero bueno, es costoso, pero yo por lo menos lo tomo y lo sostengo. Sí, pensaba que en realidad, a partir de lo que vos comentabas, fueron más los tiempos de resistencia que de momentos gloriosos, ¿no? Si uno se pone a pensar, y en ese sentido me parece que, digamos, qué futuro es, no podría decir hoy, no sabemos qué va a pasar, sí sabemos lo que no podemos dejar de hacer en cada momento, en cada circunstancia, y hay, realmente yo confío en una reserva, una reserva de memoria que, bueno, se vio puntualmente, por ejemplo, en la reacción del 2x1, ¿no? Y donde en realidad eran, digamos, generacionalmente, eran muchos más los que no habían vivido ni recordaban eso que los que sí. Y entonces yo en ese sentido tengo ese optimismo de, a lo mejor porque en mi generación, no, yo es algo que siempre transmito, ¿no? No había lugar, no había cabido, no se hablaba, todos sabíamos de qué había pasado, de qué se hablaba, de aquello que no se podía hablar, ¿no? Y eso está tan revertido, por supuesto uno piensa en pequeños espacios que no son amplios, pero a la vez, el ejemplo que hoy yo comentaba en la Facultad de Humanidades, tenemos, no sé, alrededor de 3.000 ingresantes por año que pasan y que se topan con esa historia, que se topan con escuchar en concreto cosas que pasaron, que a lo mejor las escuchan por primera vez, o las conocían por la tele, o las conocían, o no sé, o por las redes, más bien, y esa micro construcción es muy importante, en el sentido de que realmente son voces alternativas, modos de ver alternativos. Ya ni siquiera hablamos
solo de la formación y de las lecturas que después van a venir probablemente en el paso por la universidad, pero simplemente el impacto en ese primer año de encontrarse con que se hable de que funcionó, funcionó un centro clandestino de detención, que de ahí salió un contingente que fue a Malvinas, y eso hace que, digamos, es como inocular un sentido, digamos, contrapuesto a lo que se escucha. No se sabe qué va a pasar con eso, pero siempre es mejor que eso esté, ¿no? Y en eso sí, digamos que es un problema, porque las redes ya sabemos quiénes las manejan, los medios de comunicación sabemos en qué manos están, entonces realmente se hace muy difícil, pero a la vez no sé si nos tenemos que quedar solo con eso. Hay una experiencia de cada cual que también tiene que ver con lo que vivieron, ¿no? Y es cierto que también lo que se vivió, digamos, hasta el 2015 fue muy diferente, pero al menos funciona como algo alternativo, un momento en que la cosa podía ser diferente, ¿no? No sé qué va a quedar de todo eso, porque evidentemente el presente y la crisis y el impacto de la deuda es muy fuerte, lo mismo que fue el shock de la hiperinflación en el 89, que tuvo un efecto directo, realmente como terapia del shock fue eficaz para todo lo que vino después, para las privatizaciones, para los despidos, y que bueno, y que además vino de la mano de un gobierno que no se esperaba, pero bueno, yo quiero pensar que algo de eso puede quedar en algún momento, y sobre todo que bueno, que hay voces que tienen que estar, que eso también, y no es una consigna, nos lo enseñaron las madres, ¿no? Si en la noche de la dictadura pocas mujeres pudieron resistir y no se sabía, no lo hacían por lo que iba a pasar después, lo hacían porque no quedaba otra que esa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que está muy presente en nuestra experiencia. Y una última cosa en relación con lo que vos comentabas, me acuerdo que cuando presentamos el libro la primera vez, que fue un ex trabajador de Astillero, y fue también Gonzalo Chávez, que era un militante sindical de aquellos años, entre otras cosas, él decía que quién había sido el que había anticipado el golpe, el movimiento obrero. Y él decía que días antes del golpe se había hecho una asamblea en el Astillero y decía, nosotros adelantamos el golpe, nosotros lo vimos venir, nosotros anunciamos que se venía y lo sabíamos, ¿no? Entonces, ahí también uno puede decir en que, bueno, también nos queda una confianza en que algunas cosas van a ser resistidas, algunas políticas van a ser resistidas, no sabemos qué va a pasar con eso, pero bueno, no hay otra, ¿no? que estar que resistir. Así que, bueno, no hay soluciones, pero hay maneras, qué sé yo. Sí. Muy brevemente, pensaba también tratando de armarme una respuesta posible o unas respuestas posibles, en que la semana pasada, voy a contar esta anécdota, la semana pasada estuve en un congreso de CONADU, que en realidad era un encuentro latinoamericano, y yo presenté parte de estas políticas que realizamos en la facultad, y un investigador, docente mexicano, me dijo, muy bien, qué bueno, claro, esto en Argentina porque todo lo que vivieron, pero lo que importa ahora en la agenda de derechos humanos son los migrantes y es el crimen organizado. Yo me quedé como, ¿por qué una cosa o la otra? Y en algún punto me parece que tenemos una tarea que desarrollar que tiene que ser visibilizar cada vez más los hilos que unen una mirada, esta mirada de las políticas de memoria con la acción cotidiana, que quizás para nosotros son absolutamente claros, pero que no están totalmente explicitados. O que quizás para quienes se han sumado en otros contextos, nuevas generaciones, pongámosle el nombre que querramos, juventudes,
no tienen tan claro por qué para actuar en el presente, para intervenir en el presente, consideramos que necesitamos ser instituciones con políticas de memoria, ser personas con tramas de memoria personal y colectiva, participar de grupos, ¿no? colectivos desde los cuales plasmar este tipo de iniciativas, es decir, volver a tejer esos sentidos que quizás, lo que para mí era evidente, que no era una contraposición, o no tenía por qué ser una contraposición, exacto, y que tenía que ver con un recorrido, bueno, quizás había que volver a explicarlo. Y ahí viene mi siguiente intervención, porque también estoy muy preocupada por el contexto actual, no tengo ni idea, tengo por momentos la sensación de que vamos como a un abismo así, y tranquis, viniendo una charla, y vamos al abismo, pero al margen de eso, como sensación personal o parte de los grupos en los que me muevo, también me da la impresión que todo aquello que culturalmente hemos construido, todas estas nuestras tradiciones, ¿no? Estos sentidos compartidos, esto que hemos trabajado, cuando lo transmitimos nos acusan de adoctrinamiento. Digo, vengo con esta obsesión, digo, cualquier cosa vinculada con derechos humanos, adoctrinamiento, género, adoctrinamiento, ¿verdad? Adoctrinamiento. Y no podemos renunciar al ejercicio. En esto de ¿qué no podemos renunciar? Bueno, no podemos renunciar al ejercicio de transmisión. Tenemos que seguir hablando, digo, si somos seguir investigando, seguir construyendo gremios, seguir construyendo instituciones, tenemos que seguir dando testimonio, aunque se nos esté tal vez viniendo la noche, porque bueno, en esos momentos, hijos en medio de la noche neoliberal, hoy estamos acá, fueron una semilla que desde la que se abrieron posibilidades enormes. Entonces, bueno, tendremos que seguir plantando semillitas de a poco, ¿no? Y continuar con quienes ya tienen recorrido, ¿no? De la mano de quienes ya tienen este recorrido, las madres, las abuelas que siguen con nosotros, los familiares, compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno, quienes me han escuchado en otras oportunidades saben que a mí me gusta mucho Roberto Arlt y saben que hay una frase de Arlt que suelo citar y bueno, hoy voy a repetirla, que es la que se refiere a la prepotencia de trabajo. Arlt dice que si los argentinos nos caracterizamos por algo es por nuestra prepotencia de trabajo. Yo quisiera transformar un poquito la frase y hablar de prepotencia de lucha. Y quizás, bueno, la idea es eso, ¿no? De no bajar los brazos, de seguir luchando y por supuesto en todos los términos que se dijeron en esta tarde, tanto desde el público como desde las expositoras. Gracias nuevamente. Hay un stand afuera, hay un cafecito y unas galletitas para irnos con un mero sabor dulce de esta complicada charla. Buenas tardes, hasta luego.